Honor contar con la presencia del doctor Cristian Zamora, alcalde de la ciudad de Cuenca, en esta mañana para tratar a fondo este proyecto de ley económico urgente para reformar al COTAD, que, como habíamos informado en nuestro primer segmento, fue aprobado ya la noche de ayer en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Hay un pedido generalizado de alcaldes y prefectos que contrasta con el pedido de la AME para que este proyecto sea archivado. Al tiempo de saludarle, Cristian, cuéntenos cuál es su visión sobre este proyecto, cuáles los principales argumentos de los municipios, prefecturas, gobiernos autónomos descentralizados para pedir el archivo de esta ley. Muchas gracias, estimado Gustavo. Un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos escucha. Desde ya quiero desearles, dado que ya comienza el feriado de carnaval mañana, pues unas buenas fiestas a todos, que lo hagamos con mesura y que al final del día los saldos solo sean positivos y de compartir y que no tengamos que lamentar absolutamente nada. Quiero abordar en varios puntos, Gustavo, si usted me permite, el tema de la ley y explicar lo más sencillo posible a la gente, porque sin duda alguna hay cosas en las que coincidimos, pero es la forma y algunos cambios de concepto lo que nos ha llevado a varias, por no decir a todas prácticamente las autoridades, los que hemos hablado, muchos tienen miedo y no hablan, a pesar de que sí nos escriben o nos escribimos entre varios para hacer este tipo de cosas. Primer tema. La motivación de la ley que envía el Ejecutivo indica que busca mejorar el tema del gasto corriente, y mejorar el gasto del ingreso del gasto corriente es disminuir el personal. Y yo creo que en ese sentido, pues, ¿quién puede estar en contra de que hayan los denominados pipones en el municipio? Sino que haya la gente que realmente se necesita y que obviamente pues se haga el trabajo. Y en segunda instancia, más allá del tema del gasto corriente, se indica que lo que tiene que invertirse es en obras. ¿Y quién puede estar en contra de que se hagan obras si los municipios, prefecturas y juntas parroquiales están precisamente para hacer obras? Hasta ahí todo bien, todo suena muy bien. ¿Y quién puede estar en contra? Yo quiero aquí hacer un paréntesis y decir qué es lo que ha hecho el municipio en términos de personal. Entonces, en el tema de personal, por ejemplo, usted sabe que hay números que se reflejan en la página de transparencia, pero eso no es todo el personal que tienen los municipios. Eso es una suerte como que de engaño. Pero bueno, así dice la ley, hay que ponerlo. El personal es el personal como tal que está en la nómina y que eso se refleja en la página de transparencia, pero hay también un personal que nunca se refleja, que está en el POA, que se denomina, es en el Plan Operativo Anual. Es decir, personas que no están en nómina, pero que sí son personas que están trabajando y sostienen un proyecto. Voy a poner un ejemplo. Un proyecto puede ser, por ejemplo, el tema de los niños que están siendo alimentados en un proyecto de desarrollo social. Y tercero, que tampoco se refleja nunca en ningún municipio, es el tema de las personas que están contratadas vía factura. Porque hay mucho personal que se contrata por servicios profesionales que todo el mundo conoce. Si usted va a la página del municipio y ve el personal municipal, solo se refleja, y no solo en Cuenca, en todo el país, los que están en nómina. Pero tomando todo el personal, sin dejar a nadie por afuera, en el municipio de Cuenca, nosotros en el año 2022, como yo ya lo había comentado, teníamos 2.235 personas en total, y a diciembre de 2025, 3 años después, habiendo incrementado servicios, habiendo pasado 3 años, estamos en 2.233. Es decir, esto es solo el municipio. No, esto es solo el municipio, porque la ley afecta a los presupuestos municipales, no a los presupuestos de empresas públicas, por poner un ejemplo. Entonces, yo, como alcalde y administrador, lo que he hecho es estar de acuerdo con lo que plantea el Ejecutivo. Considerando, insisto, todo el global del personal, no solo lo que se refleja en la página de transparencia, hemos disminuido 102 personas luego de 3 años y con muchos más servicios que están dando. ¿Qué más servicios? Por ejemplo, hemos abierto más centros educativos, por poner un ejemplo. Usted recordará, Gustavo, y la ciudadanía, compramos más de 40 máquinas pesadas para hacer una obra pública que es muchísimo más grande y amplia que antes,
y para manejar un rodillo, un tractor, lo que fueras, pues se necesita gente, entonces, hubo que contratar gente para eso. A pesar de todo ello, hemos disminuido 102. De acuerdo hasta ahí con la ley. Luego de que se haga un tema de que únicamente sea obras, y ahí viene el problema, porque hay dos conceptos, y la gente que conoce de la cosa pública lo entenderá a la perfección. Hay el gasto de inversión y hay el gasto corriente. El gasto corriente es la gente, por ponerlo de una manera muy sencilla. Entonces lo que la ley está planteando es de que este gasto de inversión sea solo un tema tangible y de obra gris. ¿Qué es lo que está sacando la ley? Infraestructura, aceras, vías, parques, puentes, y está muy bien. ¿Quién va a decir que no quiere que se haga más vías o más servicios públicos? Todo el mundo queremos eso. El problema está, Gustavo, en que el gasto de inversión a la fecha no únicamente es eso, también son otros proyectos y son los proyectos sociales. Yo quisiera compartirle a usted cuál es la lista de rubros que tiene la Municipalidad de Cuenca y que se le carga hoy a la inversión, y que con la reforma a la ley ya no habría cómo cargarle a la inversión, y de otra partida que ya voy a explicar. ¿Entran allí servicios comunitarios esenciales también? En estos rubros que le comento que modificaría la ley, por ejemplo, está lo que financia la Fundación de Turismo, Consejo de Protección de Derechos, Consejo de Salud, la Bienal de Cuenca, El Barranco, Guardia Ciudadana, Fundación Iluminar, Acción Social y toda su acción, el Hospital de la Mujer y el Niño, la Dirección de Desarrollo Social, la Dirección de Gobernabilidad, Cultura, CGA, Tranvía, Equidad y Género, Junta Cantonal de Protección de Derechos, la deuda pública más los intereses y los laudos del tranvía. Todos estos rubros que en total suman 83.748.000 dólares para Cuenca, nosotros cargamos al gasto de inversión. Con la reforma a la ley que solo dice póngame aquí veredas, calles, parques, tubería, alcantarillado para los municipios que tienen en sus presupuestos de alcantarillado, nosotros lo tenemos con etapa, es una diferencia Cuenca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Gustavo? Todo... por ejemplo, usted es alguien que apoya mucho los temas ecológicos. Toda la inversión de la CGA ya no podría ponerle como una inversión al tema ambiental, sino esto sería el gasto corriente. Es un tema de conceptos. Corriente que quedaría limitado a ese 30%. Que quedaría limitado al 70%. Entonces, esta es una trampa al final del día, porque como todos estos rubros que el día de hoy puedo cargar a la inversión, voy a poner otro ejemplo. Nosotros tenemos los centros educativos infantiles. Yo he abierto algunos más a los que ya han habido y ojalá la red siga creciendo. Si es que una madre, jefe de hogar, que tiene sus niños y deja, porque a eso hemos enfocado más, deja a sus hijos en los centros educativos, ¿quién les cuida? Una maestra. Hay psicólogos. Hay el personal, por ejemplo, que cocina, el personal que sirve la colación a las guaguas. Entonces, ¿eso es malo? Me pregunto yo. No, no es malo. ¿Cómo va a ser malo que se le ayude a una madre jefe de hogar que sale a buscar el trabajo día con día y le ayudamos en el transcurso de la mañana con el cargo de sus guaguas? Lo que pasa en todas las familias del mundo, no solo en las cuencanas. Entonces, ¿cuál es el problema? Si es que esos rubros que hoy cargamos a la inversión social, y la ley dice que la inversión es únicamente el cemento, la obra gris, lo que es positivo, pero que no tiene nada de corazón, de humano ni de empático, ¿qué es lo que va a pasar? Yo ya no voy a poder cargar estos rubros contablemente a la inversión, sino voy a tener que ponerle en el gasto corriente. Entonces, si es que estos 83 millones que ya no voy a poder si se reforma esa ley anticorazón, antiderechos, lo que va a pasar es de que aplica la famosa regla fiscal. 70% tiene que ser obra física gris, veredas, calles, vías, y el 30% el tema de gasto corriente. Como ya no puedo cargar esto que estoy dando con los ejemplos puntuales del GAD de Cuenca, el gasto corriente se me va a incrementar, va a ser más del 30%, no voy a llegar al 70% de la inversión de obra física y por lo tanto me bajan las cuotas y la plata de la gente, no a mí. No para el alcalde, para la población. Para la población, pues ¿acaso yo me voy a afectar de esto? Como ciudadano, lógicamente, pero la gente es la que tiene que entender cuál es esta afección. Entonces es un tema de concepto, que claro, muy bonitamente le ponen que es para que hagan más obras, sí. ¿Y quién se encarga entonces de los comedores? ¿Quién se encarga, Gustavo,
hace 2 días firmaba convenios, por ejemplo, con el Tadeo Torres, para que los niños abandonados de Cuenca, porque yo creo que todo el mundo tiene al menos un poquito de corazón, de condolerse de la realidad social tan lacerada que tiene el país, no únicamente Cuenca, en muchas cosas. ¿Quién va a velar por ellos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer, Gustavo, los alcaldes? 2 caminos. O quito esas cosas gracias a los asambleístas, y yo voy a decir el nombre clarito de los asambleístas que le quiten los recursos a todo lo que acabo de decir, como por ejemplo a estos niños huérfanos. Ya no podría cargar esos rubros a la inversión, tendría que ponerle en el gasto corriente. Entonces, ¿qué va a hacer los alcaldes, Gustavo? 2 caminos, como decía. El primero, dejo de tener estos convenios y hago más calles y cumplo la regla fiscal para que no me bajen la cuota, o sigue manteniendo estos programas y al final del día voy a incumplir la regla fiscal que quieren imponer y vamos a tener muchos millones de dólares en los presupuestos. Amenaza de disminución de cuota para un municipio, de disminución de asignaciones. ¿En qué caso se aplicarían? ¿Qué dimensión, por otra parte, podrían tener? En ese tema, no sé si me puede poner algún ejemplo para tratar de buscar algún tema municipal y poder explicar mejor. ¿Un ejemplo como qué? Del tema que me consulta. Le decía que estas disminuciones en presupuesto, si es que no se cumple con el 70-30, van a haber sanciones que van a significar reducciones de presupuesto para el municipio. Perdón, había entendido mal. ¿En qué caso se configuraría y qué dimensión podría llegar a tener? Exacto. Entonces, Gustavo, para resumir lo que usted me consulta, quieren reformar la ley 70-30 solo a obras. No puedo meter todo el tema social, eso va al gasto corriente, por lo tanto se me incrementa eso, voy a pasar del 30, incumplo la regla, me pagan menos. Esta es una ley trampa para pagar menos a los municipios y a la gente. Punto. Puesta una fachada bonita que quiere decir que hay que hacer más obras. Claro. Y ahora preguntaba, ¿se tiene una idea, un dimensionamiento de a cuánto podría llegar? Porcentualmente tendríamos que hablar. Bueno, sí. En cantidades absolutas. El problema es que es complicado dar un número exacto porque siempre varía cada 3 meses, Gustavo, porque depende de los ingresos permanentes y no permanentes del Estado central. Pero la regla dice, actualmente se paga el 21% de los permanentes y el 10% de los no permanentes. Si usted incumple la regla por estas trivialidades internas que ya he explicado, ya no van a repartir el 21%, van a repartir el 15% de los gastos, de los ingresos, permanentes del Estado central. Y de los no permanentes de 10 van a bajar a 5. ¿Cuántos millones de dólares se calcula de manera general en el país si todos incumplieran? Más de 1.000 millones de dólares. Pero claro, ya para el caso nuestro de Cuenca habrá que ver cuánto fueron los ingresos permanentes, los no permanentes. Si es que incumplimos la regla fiscal, que a eso nos van a llevar, tenemos que liquidar los proyectos sociales. Y yo le solicitaría a usted... A largo listado que usted ha dado, ¿qué pasaría con su proyecto de hospitales, por ejemplo? Por otra parte, ¿en qué quedarían iniciativas? Escuchábamos recién a uno de los concejales hablar de que tendría que realizarse aportes extras para la Casa del Migrante, pensando en toda esa diáspora que está siendo expulsada de los Estados Unidos y que vienen acá, no solamente dejando de producir las remesas para el país, sino a enfrentar en una indefensión casi total enormes deudas que han adquirido. Eso es otro tema, por ejemplo, Gustavo. El municipio, toda su existencia, hasta la fecha, desde que se creó el hospital de Patamarca, ha aportado con presupuesto, ¿para qué? Para que obviamente los costos en el hospital sean mucho más bajos. ¿Eso es obra de cemento? No, no es. ¿Eso es tangible, como dice la ley? No, no es. Entonces, dejen de ser indolentes con la realidad social de la gente y no aprueben, señores asambleístas de la SUAY, ese tema. Porque si no, yo les voy a mandar por oficio que me digan cuáles rubros quito, pues. Si es que ellos me dicen quita el hospital, entonces vamos a ponerle a todos los pacientes del hospital que a veces reciben consultas gratis cuando son personas con mucha restricción económica, porque ya no voy a poder. ¿Por qué? Porque la atención de un médico no es pues vereda, no es pues tangible, no es pues vía, no es pues cemento, es un tema social.
y esta gente parece que vive en una burbuja de que tiene todo, seguramente no les falta nada. Entonces están absortos de una realidad social lacerante que vive el país. Por eso yo he levantado mi voz, y en el mejor de los casos, en el mejor de los ambientes, para sí bajar el gasto corriente como yo he hecho, y sí hacer obras como obviamente la ley persigue como un primer pantallazo. ¿Qué figura estima usted que tiene el municipio de Cuenca actualmente en gasto corriente? Y gasto de inversión. Nosotros sí cumplimos actualmente, Gustavo, esta regla fiscal del 70-30, porque no nos olvidemos que las rentas que nos da el Estado ya están sometidas a esa circunstancia. Es decir, nosotros gastamos mucho más del 70% en los temas de inversión. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quitar todo lo social de la inversión, y ahí sí se van a caer todos los números. Entonces, ahorita, claro que cumplimos la regla fiscal, pero porque se considera inversión que el médico atienda a un niño pobre, que a las mujeres violentadas, por ejemplo, les atienda una psicóloga o se le dé acompañamiento legal. Ese proyecto también va a tener que cerrar. Y les voy a preguntar a los asambleístas que voten a favor de esta ley, que me digan, por escrito les voy a poner, ¿cuál de estas leyes, por su voto, cuál de estos programas cierro primero? Porque yo no voy a permitir que se disminuyan las rentas de toda la ciudad, pues, porque eso es lo que quieren al final del día. Entonces nos están poniendo esta trampa, este ambaje de decir, sí, es que queremos más obras. ¿Y la obra social? ¿Y la barriga del niño que está muriéndose de hambre, abandonado, huérfano en el Tadeo Torres? ¿Quién va a pagar eso? Y las maestras que dan atención a los hijos de madres jefas de hogar, los gestores culturales, Gustavo, con la Bienal, van a acabar con la Bienal. Bueno, habrá que ver a cuál votamos por afuera para dejar de hacer eso. Y sí, claro, vamos a hacer más veredas, que son muy necesarias, sin duda alguna, pero la sociedad no es cemento. La sociedad es cemento y sobre todo es corazón, alma y un tema social, y a eso le están atacando. En la situación actual, antes de que eventualmente lleguen estas leyes propuestas por el gobierno, ¿cómo está el tema de las transferencias desde el gobierno central? Debo decir, no sé si por las coyunturas, pero han mejorado. Pero bueno, yo he agradecido, así como muchas veces he dicho, ya estamos con 3 cuotas atrasadas, estamos entrando al 4º mes y ya nos complica la liquidez de la municipalidad. También he dicho, entendemos la realidad fiscal y 2 meses podemos como quiera aguantar el tema sin transferencias. Cuando entra el 3er mes ya se complica todo. Antes esto nunca pasaba. Caía el mes y venía la cuota y perfecto todo. Así funcionara. Imagínense, si yo tuviera esa suerte que antes tenían, chusa, ¿cuánto más daría en la ciudad? ¿Cuánto más daría en la ciudad? Más allá de que somos los que más hemos hecho en la historia de esta ciudad en temas de obras, y eso nadie lo puede negar. Entonces, ¿qué es esa complicación que se está dando? Pues la que estoy indicando de las cuotas. Ahorita están debiendo 2 cuotas, Gustavo. Hasta hace un mes atrás estábamos con 4 cuotas vencidas. 4 cuotas vencidas, han pagado 2. Muchas gracias. Es más, puse hasta un tuit público diciendo ya nos han pagado, porque así como digo nos falta, también digo ya nos han pagado, para que la gente sepa. Yo trato de ser lo más objetivo posible en estos temas. Estamos con 2 cuotas vencidas. Eso significa para Cuenca más de $10 millones. Imagínense lo que es $10 millones. Y a veces hemos tenido 3 o 4 cuotas, más o menos la cuota es 5.3, 5 millones, varían, a veces 4.8, etcétera. Problemas de liquidez del municipio actualmente. El año pasado, pues obviamente, usted recordará que yo dije que muchísimos proveedores por más de $21 millones no podíamos pagarles nada desde noviembre, y les pido una disculpa y la comprensión a ellos. Lo que hice es pagar los sueldos de la municipalidad, y obviamente los temas de pagos a proveedores comenzamos a pagar con las cuotas que nos acaban de igualar, y también con los ingresos de los tributos que todos afortunadamente pues los cuencanos estamos pagando. Estamos más o menos ya iguales. ¿Qué es lo que propone esta ley en cuanto a la clasificación de trabajos de carácter profesional que son indispensables, son insumos indispensables para la ejecución de infraestructura pública? Hablemos de estudios ambientales, tema que se lo quiere minimizar, pero que es fundamental. Estudios arquitectónicos, geológicos, estudios eléctricos, etcétera. Ese es otro tema, Gustavo, de un ejemplo. También van a quitar eso. Voy a poner un ejemplo. Para hacer una obra, cualquiera que ésta sea,
usted necesita contratar, entre otros, un ingeniero, un arquitecto, necesita contratar posiblemente a alguien que sea geólogo, un ingeniero en telecomunicaciones, un ingeniero en los temas eléctricos y tantas cosas más, para hacer los estudios definitivos. En muchos casos, expertos en temas sociales también. También en los temas sociales, en los temas ambientales. Un proyecto se compone de todas estas variables. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Los rubros para pagar estudios definitivos, que son indispensables, sine qua non, para hacer cualquier obra en el país y en el mundo, porque todo tiene que hacerse con estudios, ya no es gasto de inversión, ahora es gasto corriente. Es una barbaridad lo que están haciendo, es una barbaridad, bajo el disfraz de que queremos que hagan más obras. Sí, vamos a hacer más calles y más veredas, pero vamos a tener que recortar todo lo que estamos discutiendo, que sí es un gasto de inversión. ¿Cómo no va a ser una inversión desde el punto de vista social, por ejemplo, en las escuelas de fútbol? Entonces, ahora lo que se le paga al profesor para que dé la clase de fútbol a un niño en la tarde o en la mañana, ya no es inversión. Ahora quieren ponerle como gasto corriente. ¿Y cuál es la consecuencia, Gustavo? Gravísima, y por eso alzo la voz en medio de estas circunstancias del país. Porque, ¿quiénes están siendo captados por el narcotráfico? ¿Acaso no son los niños? ¿No son los adolescentes? Y si es que los municipios, prefecturas, juntas parroquiales ya no podrían contratar a estos rubros, porque si no nos cae la regla fiscal de bajarnos las rentas de lo que ya hace falta, encima que nos bajen más, entonces ¿qué va a pasar? Esos niños ya no van a tener una escuela de fútbol, por ejemplo. Quizá el punto neurálgico que han tocado, y sobre todo lo acaban de hacer asambleístas de ADN en una rueda de prensa el día de ayer, hablan de que los municipios gastan 30, 40 millones de dólares anuales, el global de los municipios en el pago a artistas en presentaciones lúdicas populares. Se lo toma esto como uno de los puntos más delicados de este problema y de estas nuevas visiones que pretende impregnar el gobierno. Esa también creo que es una cortina de humo, Gustavo. Le voy a dar los datos exactos de la Municipalidad de Cuenca en el cuadrito que yo decía antes. La Dirección de Cultura, de los 84 millones de dólares, toda la Dirección de Cultura tiene un presupuesto de 6. Solo hagamos relación, 84 y todo Cultura, todo, con todo su personal y toda la cosa, 6 millones. De esos 6 millones, nosotros contratamos los temas, por ejemplo, ayer del jueves de compadres y comadres. Entonces, de esos 6 millones, que es todo para todo un año, y a usted calcule que quedarán, no sé, tal vez mucho menos para estos temas que se los quiere satanizar desde mi punto de vista, pero quizás no se están dando cuenta que eso incentiva la economía del comerciante autónomo. Cuando vienen turistas, ¿acaso no se trabaja más en los hoteles? ¿Acaso no se trabaja más en los restaurantes? ¿Acaso los restaurantes no compran a los mercados y toda su cadena de abastecimiento? ¿Eso es malo, me pregunto yo? Pero quieren satanizar. Que están en mucha fiesta. Pero bueno, si es que ese fuera el problema, yo les he planteado, prohíban que en todo el país se hagan fiestas y punto. Y ya. Eso es marginal, muy chiquito, pequeñito, en comparación al daño social que se está pretendiendo con la reforma. Ya, si quieren prohibir las fiestas, ya prohíban, pues ya. Yo también para darles escribiendo el artículo si quieren. Ya prohíban en todo el país, que aquí no se mueva nadie ni baile nadie, ya. Punto. Hagan eso. Pero no afecten a las escuelas de fútbol, no afecten a la comida de las guaguas, no afecten a las profesoras de las madres que son cabezas de hogar, no afecten a los temas culturales, no afecten a los temas ambientales, porque ahora todo eso no afecten a los proyectos que usted bien decía de los estudios definitivos, porque antes todo eso es inversión social y ahora quieren hacerle pasar como gasto corriente. Esta es una simple cortina de decir, están en contra de hacer más obras, no es eso. Digan la verdad completa. Desde que tenemos uso de razón, Cristian, usted y yo hemos venido desde esta provincia más bien batallando en contra del centralismo absorbente. Recordamos desde hace 4 décadas a asambleístas de aquí de la provincia de la SUAY, diputados de entonces, con proyectos que aportaron mucho al desarrollo nacional, proyectos de autonomía, de descentralización para evitar justamente ese desarrollo asimétrico que ha hecho tanta mella en provincias como la nuestra, y hay provincias realmente en una peor situación también que la de la SUAY.
¿Qué dice este proyecto en cuanto a estos temas, sabiendo que los GAD, justamente sus siglas son Gobierno Autónomo Descentralizado, uno de los productos que se logró forjar de estas largas batallas? Bueno, yo no sé hasta qué punto seamos autónomos, ¿no? Porque hemos analizado quizás una de las variables más complejas, Gustavo, hasta el momento. Voy a analizar otra variable que está ligada a lo que usted me dice. Esta ley nos va a quitar flexibilidad a los municipios. Y para quienes han administrado algo, por último, y no en forma peyorativa, porque son emprendedores, y yo comencé también mi emprendimiento desde cero, y limpiando hasta los pisos, y trapeando yo solito, y limpiando los baños, y cargando los sacos, y haciendo todo. Esa es la historia de mi vida en mi empresa. Cuando uno tiene algo más que sea una salchipapería, entiende lo que es manejar el flujo de caja y la capacidad que tenemos que maniobrar como malabarista para manejar los recursos ante las necesidades de una empresa. ¿Qué es lo que está haciendo la ley? Fíjese usted, nos van a pasar, si esta barbaridad se aprueba, nos van a pasar los recursos del Estado solo y solo a las partidas presupuestarias para la inversión de la obra física gris, digamos que yo he dicho de veredas y de calles. Y no voy a poder mover a otro lado. Y alguien diría, pues sí, está lógico, ¿no? Si es para eso. Pero la diferencia es de que en este momento la cuota que nos da el Estado Central a todos los municipios o los gobiernos subnacionales entra a la cuenta común. Y como entra a la cuenta común, yo puedo poner un poco aquí, un poco allá y un poco más allá. Y poder jugar con el flujo para pagar los temas. ¿Qué es lo que va a pasar con la reforma? Nos van a pasar esa plata solo a la cuenta de obra física pura y dura. Y por ejemplo, yo puedo tener mucha plata en esa cuenta y pago las obras. ¿Qué pasa cuando no nos paguen 3 o 4 meses, Gustavo? Para alguien que tiene hasta una salchipapería va a entender qué es lo que va a pasar. Si es que no me pagan, ¿con qué voy a pagar yo las obras que se están ejecutando? Si no tengo liquidez. Y no voy a poder coger la plata de los impuestos, por decir algo, y poner ahí, porque esa plata tengo que guardar solo para el gasto corriente, porque cuando me depositen y se igualen, para poner la plata del Estado Central no voy a poder mover para poder devolver, si cabe el término, que es un tema de flexibilidad que tiene que tener cualquier administración para manejar su flujo de caja. Esto quizás me entenderán con mayor precisión quienes conocen de los temas administrativos financieros, pero al final del día el tema de esta reforma nos va a dar una mayor rigidez y nos van a atar de manos al final del día. Y sobre todo lo más grave, si es que no nos depositan 3, 4 meses las cuotas y esa partida va a estar vacía porque ya no le ponen en la cuenta general sino en una específica que yo no puedo tener capacidad de maniobrar y flexibilizar, entonces el contratista va a decir: usted no me paga 2 meses, señor, ahí queda botada la obra. Y eso va a pasar, acuérdese de mis palabras. Eso va a llegar a pasar en el futuro. ¿Qué efectos va a tener esto en la ruralidad? Un tema que por PUX-PDOT ha estado sobre el tapete y sigue sobre el tapete aquí en la ciudad de Cuenca, en el cantón Cuenca. Cuenca tiene 21 parroquias rurales que dependen de transferencias directas. ¿Cómo afectaría el límite de 170 salarios básicos unificados para gasto permanente a las juntas parroquiales de nuestro cantón? ¿Podrán seguir operando administrativamente con estas restricciones? Gustavo, para ellos es más complejo todavía. Quizás si es que ponemos en un tablero de complejidad, los más complicados en este manejo y flexibilidad son las juntas parroquiales, que me parece que querían sacarles ya de la ley, porque ellos sí se afectan más. Segundo, más afectados las prefecturas. Y terceros, menos afectados son los municipios, porque tenemos ingresos de impuestos. Entonces, eso nos permite de alguna manera no ahogarnos tan pronto. Pero prefecturas que la gran mayoría no tienen ingresos propios, o salvo algo muy puntual, y peor las juntas parroquiales que no cobran ningún impuesto, ellos sí, yo no sé qué vayan a hacer. Y me parece que no están muy conscientes de esa realidad. Pero así les quiten de la ley, Gustavo, nosotros damos presupuesto participativo. ¿Qué es lo que voy a tener yo que hacer? Señores de las juntas parroquiales, lo que ustedes tienen de presupuesto participativo también es solo para obra gris y física. Olvídense de los programas para los adultos mayores, olvídense de los programas para los discapacitados, olvídense de los programas para los niños, de los escuelitas de fútbol, de los talleres, de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque para los ilustres
proponentes de la norma, entonces eso ya no es un gasto de inversión, es un gasto corriente. Y por lo tanto, vamos a desequilibrar el 70-30 y dos opciones, como ya lo he dicho. O quito los programas o hago que mi institución tenga menos ingresos por no cumplir la regla. Una de las principales conclusiones que usted nos deja, señor alcalde, es de que el municipio va a tratar, el gobierno central va a tratar de quitar fondos, en definitiva, a los GATS. Hay una crisis fiscal que se la manejó entre las cifras de motivación para estos proyectos que hablan de unos 16.000 billones de dólares como crisis fiscal. Acaba el día de ayer con cifras oficiales del gobierno de subírselo a 24.000 millones de dólares. Es un intento en realidad de controlar estos problemas en base a las cajas de los municipios, de los GATS. Gustavo, no sé cuál sea la motivación detrás de esto. Cuando yo leía, porque leí varias veces la ley, porque lo dije, voy a leerle objetivamente, no voy a hacer caso a nadie, voy a tomar los papeles, voy a consultar con mi equipo lo que no entienda, porque a veces son temas muy complejos de partidas y de cosas. Me he reunido horas de horas con todo el equipo financiero de la municipalidad hasta entender a plenitud las consecuencias hasta el más mínimo detalle, y en ese sentido, pues, hemos llegado a la conclusión de lo que hemos estado hablando en este sentido. Y fíjese usted las complejidades que al final del día vamos a arrastrar por estos cambios que parecen buenos y se oyen buenos. ¿Quién puede estar en contra de bajar el gasto y a los pipones? ¿Quién puede estar en contra de decir hagan obras? Pero no hablan de todo lo que está detrás de esto. En 2 semanas más, justamente después del carnaval, ¿tendremos necesariamente humo blanco sobre este proyecto? ¿Pasa? ¿No pasa? ¿Se manejan las cosas en la asamblea para que entre este proyecto por el Ministerio de la Ley? Todo esto está por verse. ¿Qué van a hacer los municipios? Los municipios se han pronunciado ya, ¿no? A través de su asociación, la AME, allá hay una discrepancia. Esta señora Yuri Colorado ha dicho que apoya al gobierno, aunque ha pedido que se reconozca la heterogeneidad de los GATS y no se aplique una receta única. El resto, alcaldes, prefectos, entre ellos usted, piden directamente archivar el proyecto. ¿Qué va a pasar dentro de 2 semanas? Bueno, no sé si es que hayan los votos suficientes para esta ley, pero yo coincido en el hecho de que bajemos el gasto corriente y que se hagan muchas obras. Cuenca es un ejemplo de eso, y yo lo puedo demostrar, como lo dije al inicio de la entrevista. Pero ¿qué es lo que va a pasar, Gustavo? No sé, ayer me parece que se aprobó este informe en la comisión. Creo que cometieron un gravísimo error. Resolvieron no recibir a prácticamente ninguna autoridad seccional que queríamos ir a exponer esta realidad social. No para pelear, ni para confrontar, ni para dividir más de lo que el país ya está lacerado. Las condiciones de recibirlo. Pero votaron, Gustavo, de que no nos reciban a nadie. Así como me oye, o sea, es una... Y yo me quedé como condorito, plop. Dije, pues, ¿cómo es esto? O sea, están reformando una ley que afecta a quienes administramos gobiernos subnacionales y no nos reciben. Es un equivalente a dejarlos en indefensión. Pero es que es una cosa sin el más mínimo sentido. Ya. Entonces, Cuéntenos del comportamiento de los asambleístas. Los asambleístas que integran las comisiones que han tenido este papel protagónico hasta ahora, los asambleístas en general, incluidos los asambleístas de la provincia de la Suay, que tendrán en sus manos esos votos. Bueno, el día de ayer, Gustavo, yo les remití un oficio, seguramente les debe estar llegando el día de hoy, explicándoles todo esto y también preguntándoles, díganme a criterio de ustedes, si votan a favor de esta reforma, ¿qué proyectos sociales quito? Porque yo les quiero reunir a todos los asambleístas y voy a hacer eso. Voy a reunirle a todos los afectados de los proyectos sociales y les voy a llevar y voy a decir, estos señores votaron a favor de esta reforma y yo ya no puedo seguir con estos proyectos de ustedes. Háganse cargo. Eso voy a hacer yo. Esa es la salida a lo más Poncio Pilato de este tipo de temas. Ustedes votan a favor de eso y que me oigan claro y duro. Y ustedes saben que yo hago nomás lo que digo. Les voy a reunir a todos los papás de las escuelas de fútbol, que son cientos de guambras, que vayan y les digan por qué están votando en la reforma, porque yo voy a comenzar a tener que recortar eso. Pero yo espero que llegue la cordura,
que lleguen los temas. ¿Y cuál es la contrapropuesta, Gustavo, al final del día? Yo creo que este mecanismo de bajar la burocracia y aumentar las obras es muy importante. Coincido con el presidente a más no poder en ese tema. Creo que el mecanismo que están planteando va afectando a la parte más sensible, humana, empática y social. Para lograr lo que se está planteando, sí hay otros mecanismos. Construyamos con los GATS esa norma. Yo soy, y permítanme utilizar una palabra muy coloquial, yo soy bien jodido para contratar a alguien. Mi equipo lo sabe. Cuando alguien renuncia, se jubila, y yo por lo general hago que se reintegren ahí para disminuir personal de burocracia. Yo soy alérgico, si cabe el término, a estar contratando si es que no se necesita. ¿Cuándo he contratado? Pues bueno, tenemos 10 retroexcavadoras más para que hagan obras. Bueno, pues tengo que contratar a 10 personas que manejen. Pues no, ni modo que se manejen solas. En casos extremos, yo permito esos temas. O si no, yo, eficientizo, como buen ingeniero industrial que soy, que al final del día nuestra formación es como eficientizar y generar mayor productividad. Pero para lograr eso, yo creo que la ley que está proponiéndose va golpeando de manera letal al corazón social y a los derechos de miles y miles de personas en el país, porque no existe prefectura, municipio o junta parroquial que tenga programas sociales que ayude al pobre del más pobre, y que obviamente ahora con esta categorización conceptual de que gasto de inversión es solo lo gris y lo tangible y no lo social que mantiene estructurada una sociedad, y que han dejado de lejos la visión de quienes más necesitan, pues obviamente yo creo que va a generar esto en el largo plazo más brechas y profundidad en la inequidad social. Ese es el resumen. El propósito nuestro, señor alcalde, ha sido tratar justamente al COTAT con la profundidad que se puede en un espacio tan corto, pero no podemos dejar de lado el tema minería y energía. Ese otro proyecto de ley económico urgente que fue también aprobado por la misma comisión el día de ayer, ya para pasar al pleno, enormemente preocupante. Ese proyecto de ley va a traer efectos a perpetuidad para todo el territorio nacional. Gustavo, debo serlo sincero, yo no valgo para mentir. He estado muy enfocado en el tema de los GATS. Uh-huh. Obviamente tengo conocimiento del otro proyecto de ley, no he llegado a la minucia de ese proyecto, pero de lo que he podido leer y me he inteligenciado, pues están queriendo aparentemente quitar pasos de las rigurosidades ambientales, es lo que he podido leer. He leído las cartas también del Cabildo por el Agua, por ejemplo, que también pidieron ser recibidos, me parece, en la comisión. No sé si les hayan dado paso a ellos. He estado mucho más enfocado en el tema de los GATS, que es lo que me correspondía administrar, pero en términos generales puedo decirle que si es que se está flexibilizando rigurosidades ambientales a través de la ley, que me parece que algo de eso existe, obviamente pues no es lo adecuado. No hay que olvidar también que la ley no es retroactiva, las leyes son de aquí para adelante, pero habrá que preocuparse de los proyectos que afectarán al entorno y al ecosistema en un futuro, porque todos los que están en curso, pues obviamente, y entre esos entenderé todos los nuestros, digamos, están con las reglas anteriores. Al final del día, en estos temas de exploración, de explotación y de todas las fases que quieren hacerle una sola, cuando cada una de ellas es elemental para quienes somos técnicos y hemos estudiado las ciencias exactas, pues son cosas diferentes y tienen que tratarse de manera diferente, y no puede ser un permiso para todo en combo cuando hay diferentes fases que necesitan diferentes rigurosidades de permisos en cada una de esas fases. Llegando ya a la parte final, señor alcalde, más allá de estos dos proyectos de ley que siguen su curso, ¿qué resta por hacer aquí en la provincia de La Suay con respecto a los temas mineros? Está por allí uno de los juzgados de Cuenca, una acción de protección que tiene que llegar a su fin ya con sentencias de los jueces. Pero ¿hay algo que le quede, una tarea inconclusa al municipio de Cuenca o a las autoridades provinciales? Bueno, Gustavo, yo creo que estar alertas. Voy a decirlo por primera vez aquí. Pensaba hacerlo en algún momento con todo el detalle, pero debo decir que la minera ha demandado al municipio. Usted recordará que por decisión de quien le habla, reversó el catastro
ese catastro que mágicamente incrementó más de 100 hectáreas y que está supuestamente en un área cuya área no coinciden los hitos de acuerdo a la escritura pública y que además es parte de un terreno mucho más amplio donde que hay pues los derechos y acciones, es decir, muchos son dueños, pero no se sabe en dónde ni en qué parte es dueño cada uno, sino la justicia tiene que llegar a determinar aquello cuando se tenga el 100% de los derechos y acciones. Pues bueno, ese proceso que yo reversé el catastro que se hizo en el año 2020 y que incluso pusimos en la fiscalía una denuncia, porque ¿cómo así pues? En la escritura dice que la minera tiene 100 y algo de hectáreas y después les catastran con más de 200. ¿Quién les regaló pues de esas 100 hectáreas? ¿Y cómo así? ¿Y por qué justo en ese lugar y no en otro si son derechos y acciones? Y además no coinciden, insisto y subrayo, los linderos de los documentos de escritura versus la realidad factual en donde está. Entonces yo les reversé y les dije, hagan lo que tienen que hacer, reúnan a toditos los dueños de derechos y acciones, vayan donde un juez y que el juez vea de quién es qué parte y a quién le toca cada qué cosa que sea de cada uno de ustedes, que parece un trabalenguas de esto, pero sobre su intención de comprar terrenos en Quimsacocha. El tema del concierto de mañana, por ejemplo, el canje que se hace lo vamos a transformar en recursos públicos, de hecho, porque es un canje con dinero las entradas, y vamos a adquirir terrenos privados, porque están en manos privadas, y vamos a comprar esos terrenos y ponerlas a propiedad pública. Quien le habla, Gustavo, como presidente del directorio de Etapa, dispuso, no solo en el año anterior, sino el año anterior al anterior, $1 millón del presupuesto de todos, de Etapa, para la compra de estos terrenos. Tenemos un informe técnico, Gustavo, en Etapa, en donde se priorizan cuáles son las zonas más sensibles de las zonas de recarga hídrica y del páramo, de Quimsacocha, etcétera, y cuáles son las que más hay que cuidar de acuerdo a las cuencas, ya sea la del Llanuncay o la del Tomebamba, que están en el sector del Parque Nacional Cajas y alrededores. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer y cuál es la visión? Con plata propia de Etapa ya hemos comprado cientos de hectáreas, y yo lo he hecho público, cientos de hectáreas. ¿Para qué? Para que esos terrenos pasen a propiedad de Etapa, sean públicas y nadie toque. Y ahora con el tema, por ejemplo, del canje del concierto de mañana, tenemos ya un corte de 250,000 metros cuadrados que podemos adquirir, porque ya sabemos dónde están, cuáles son, quiénes son los dueños, cuál es el avalúo catastral, sabemos absolutamente todo. Entonces la idea es ir comprando al ritmo más amplio y rápido posible estos terrenos. ¿Para qué? Para que pasen a manos de Etapa y Etapa pueda cuidar. ¿Y con eso qué ganamos? Está cuidado públicamente, como ya no es privado, como ya no sería privado, ya no aumenta la frontera agrícola, ya no hacen otro tipo de actividades, ya no se dedican a la tala, por ejemplo, porque claro, en mi propiedad privada si tengo árboles voy y talo, pues, es natural, es de cada quien. Entonces la idea es pasemos esas áreas a lo público para que lo público cuide el futuro y el agua de la ciudad. Son políticas de la ciudad, continuación en realidad de lo que se hizo en la zona de Saimirín, en la cuenca de Machángara, en Mazán, exactamente. De ahí tomé la idea, Gustavo, es que no hay que resolver el agua tibia. Hace muchos años atrás, no sé si usted recuerde, pero yo no sé quién fue la administración que compró Mazán. Y ese es un santuario. Yo he entrado ahí, de hecho no está abierto al paso común. Yo entré un par de veces de ahí, eso es un santuario conservado aquí a 7 kilómetros de Cuenca, que ni nos imaginaríamos la cantidad de biodiversidad que hay ahí. Es un santuario. Es una maravilla. Es un santuario ese tema. Entonces cuando yo entré y dije, a 8 kilómetros de Cuenca, este santuario que parece que estoy en la selva profunda, ¿quién hizo esto? Alguien hace muchos años atrás, alcalde, compró y Etapa lo ha conservado. Dije, esto es lo que hay que hacer. Quien quiera que haya sido me dio una buena idea y eso es lo que estoy haciendo ya con Etapa, 2 años, con $2 millones. Ahora el tema del concierto, y voy a lanzar una campaña muy fuerte porque ha tenido esto una acogida bárbara, una acogida, todos aportando para cuidar el agua y el páramo y Quimsacocha. Entonces voy a hacer una campaña todo el año para que la gente pueda donar $1, 1 metro cuadrado, $1, 1 metro cuadrado. Y así vamos a ir comprando la mayor cantidad de cosas, de terreno me refiero, de páramo, para poder cuidar lo más profundo que tenemos los cuencanos, que es el agua, para beberla y también de pasito para que el país tenga energía.
Bien, con esta última pregunta finalizamos. Creo que es un tema coyuntural importante, además, que afecta a la alcaldía más grande del país, la ciudad de Guayaquil. El caso de Aquiles Álvarez, un caso complejo sin duda, transformado hoy en el caso de la Fiscalía y a un caso judicial, el caso Goleada, en el que se entremezclan política, fútbol y acusaciones muy serias del crimen organizado. No quiero poner una pregunta concreta sobre esto, simplemente conocer su opinión sobre el mismo. Mire, Gustavo, yo creo que cuando hay temas que están al margen de la ley tiene que procederse. Yo no creo que sea justo el hecho de banalizar y de ridiculizar a una persona, a una familia, a una esposa, a unos hijos. Eso no es justo, eso no es humano. Una cosa es que se hagan investigaciones y que tomen su curso, pero otra cosa es querer atentar contra la dignidad de la persona. Yo creo que ninguna persona en el mundo, ni en este país, debe merecer algo de aquello. Si es que han cometido errores cualquier persona, pues bueno, que sea el canal regular y formal el que lo pruebe o el que llegue a no probarlo. Pero de ahí utilizar a las figuras de familia y estas cosas, yo creo que son exageraciones que no deben darse. Yo he tratado de pensar en dónde, me refiero a otros países, se ha dado este tipo de cosas. Y quizás mi memoria sea frágil, pero no recuerdo imágenes, y lo digo con honestidad, no sé, pues en algún país europeo que entren y hagan estas cosas, o sea, que ridiculicen a un ser humano. Hay que tener humanidad. La política está mucho más acá y la humanidad y la altura está mucho más allá. Bien, quiero agradecerle mucho por su presencia en esta mañana, Cristian. Muchas gracias, Gustavo, siempre un gusto compartir con usted y obviamente con quienes escuchan este prestigioso medio de comunicación. Unos buenos carnavales, actuemos con mesura, también con mucha alegría y esperemos que los resultados del feriado pues sean únicamente saldos positivos. Un abrazo y gracias por este espacio. Gracias nuevamente. Declaraciones del doctor Cristian Zamora, alcalde de la ciudad de Cuenca. Son las 9 horas.